Clara Morales apoyó sus manos temblorosas sobre la mesa de la cocina, observando a través de la ventana pequeña de su anexo cómo las luces de la casa principal se encendían una por una. 59 años llevaba en este mundo, 35 de ellos como maestra, y sin embargo, nunca se había sentido tan invisible como en los últimos meses. El sonido de risas llegaba amortiguado desde la casa donde vivía su hija Patricia y su nieto Tomás. Risas que no la incluían, conversaciones de las que había sido silenciosamente excluida, planes familiares que se hacían sin consultarle siquiera si quería participar. «Mamá, es mejor que no vengas hoy. Tomás está con sus amigos y ya sabes cómo son los adolescentes», le había dicho Patricia esa mañana, evitando mirarla a los ojos mientras preparaba el desayuno. Las mismas palabras de siempre, envueltas en una sonrisa forzada que no lograba ocultar la incomodidad. Clara recordó cuando Patricia era pequeña, cuando corría hacia ella con los brazos abiertos después de cada día escolar, cuando le contaba sus secretos y le pedía consejos sobre todo. Recordó también cuando nació Tomás, hace 15 años, y cómo ella había sido la primera en cargar a ese bebé arrugado y perfecto, prometiéndole ser la mejor abuela del mundo. ¿En qué momento todo había cambiado? El anexo donde vivía había sido construido con tanto amor. Ella misma había pagado la obra con sus ahorros de maestra jubilada, pensando que sería su refugio dorado, su pequeño paraíso donde podría estar cerca de su familia, pero manteniendo su independencia. Las paredes estaban decoradas con fotografías de Tomás desde bebé hasta ahora, diplomas de reconocimiento por sus 35 años como educadora y algunos libros que había atesorado durante décadas. Pero ahora, ese espacio se sentía más como un destierro elegante que como un hogar. Si ustedes disfrutan de historias que tocan el corazón, los invito a suscribirse al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores y su apoyo significa mucho para nuestro trabajo. Y comenten desde qué ciudad nos están viendo. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Patricia. «Mamá, hoy cenamos tarde. Ya comiste, ¿verdad?» Clara miró su refrigerador casi vacío y luego el reloj de pared. Eran las 8 de la noche. Claro que no había comido. Había estado esperando, como siempre, a que alguien la invitara a compartir la mesa familiar, pero la invitación nunca llegaba. Escribió de vuelta. «Sí, hija, que disfruten». Mintió, como había aprendido a mentir para no ser una molestia. A través de las cortinas, pudo ver la silueta de Tomás paseándose por la sala, hablando por teléfono con gesticulaciones exageradas. Su nieto había crecido tanto que a veces no lo reconocía. Ya no era el niño que se escondía detrás de sus faldas cuando tenía pesadillas, ni el que le pedía que le contara cuentos sobre princesas valientes y dragones buenos. Ahora Tomás la miraba con una mezcla de lástima y molestia que le partía el alma. «Abuela, ya no eres divertida como antes», le había dicho la semana pasada cuando ella intentó interesarse por sus videojuegos. «Solo te quejas de todo y hablas de cosas aburridas». Esas palabras se habían clavado en su pecho como alfileres, no porque fueran completamente falsas, sino porque reconocía en ellas el eco de otras voces. Las mismas frases que Patricia usaba cuando hablaba por teléfono con sus amigas, pensando que Clara no podía escucharla. «Mi mamá está... bueno, ya sabes cómo son a esa edad. Se vuelven... complicadas». Complicada. Esa era la nueva etiqueta que habían puesto sobre ella, como si sus 59 años la hubieran convertido automáticamente en un problema por resolver, en lugar de en una persona por amar. Clara se dirigió al pequeño álbum de fotos que guardaba en su mesa de noche. Pasó las páginas lentamente, deteniéndose en una imagen de los tres juntos en el último cumpleaños de Tomás. En la foto, ella sonreía ampliamente, abrazando a su nieto, mientras Patricia los observaba desde un lado con una expresión que ahora Clara podía interpretar diferente. Impaciencia. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo vista como un estorbo? ¿Cuántas conversaciones se habían cortado cuando ella entraba a la habitación? ¿Cuántos planes se habían hecho deliberadamente sin incluirla? El viento nocturno golpeó contra su ventana, y Clara sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Era la sensación de estar completamente sola en el mundo, rodeada de las dos personas que más amaba, pero sintiéndose más aislada que si viviera en una isla desierta. Mañana sería otro día igual. Patricia saldría temprano al trabajo con una despedida apresurada. Tomás se iría al colegio, sin siquiera pasar por su anexo para saludarla, y ella se quedaría allí, en sus 40 metros cuadrados, esperando que alguien recordara que existía. Pero esa noche, mientras las lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas arrugadas,
Clara no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás había imaginado. A miles de kilómetros de distancia, en un despacho elegante de La Haya, un hombre de 59 años con el mismo mentón decidido y los mismos ojos verdes que ella, acababa de terminar un caso internacional importante. Y había tomado una decisión que sacudiría los cimientos de esa pequeña casa, donde el amor se había vuelto condicional, y la familia había olvidado el verdadero significado de la palabra. Los días siguientes trajeron una serie de pequeñas humillaciones que, una por una, fueron construyendo un muro invisible pero impenetrable entre Clara y su familia. Todo comenzó el martes por la mañana, cuando Clara decidió preparar el desayuno favorito de Tomás, tortitas con miel, como solía hacer cuando él era pequeño. Se levantó temprano, batió la mezcla con cariño y esperó a que el aroma llenara la cocina principal de la casa. Sabía que Patricia le había dado una llave solo para emergencias, pero consideró que reconectar con su nieto definitivamente calificaba como una emergencia del corazón. Cuando Tomás bajó las escaleras, todavía en pijama y con el cabello revuelto, se detuvo en seco al verla junto a la estufa. «¿Qué haces aquí, abuela?», preguntó, no con alegría, sino con esa irritación adolescente que había aprendido a dirigir hacia ella. «Pensé que te gustarían unas tortitas antes del colegio, como cuando eras pequeño», dijo Clara, intentando mantener la voz alegre, mientras volteaba la última tortita dorada. Tomás miró hacia las escaleras, como si esperara la aparición de su madre para resolver esta situación incómoda. «Mamá dice que ya no debo comer tanto dulce, y además, ya no soy un niño». Las palabras llegaron como una bofetada suave pero certera. Clara sintió que algo se encogía dentro de su pecho. «Por supuesto que no eres un niño. Solo pensé que...» «¡Mamá!», gritó Tomás hacia el segundo piso. «La abuela está aquí otra vez. Otra vez». Como si fuera una invasora recurrente en lugar de la abuela que había ayudado a criarlo, Patricia apareció en la cocina con una bata de baño y una expresión que Clara conocía demasiado bien. Esa mezcla de molestia contenida y paciencia forzada que se reservaba para situaciones difíciles. «Mamá, ya hablamos de esto», dijo Patricia, y su tono de voz era exactamente el mismo que usaba para regañar a Tomás cuando hacía algo indebido. «No puedes entrar así a la casa. Tenemos nuestras rutinas». «Solo quería hacer algo bonito para Tomás», murmuró Clara, apagando la estufa con manos temblorosas. «Lo sé, pero él está en una edad complicada. Necesita su espacio. Y yo también necesito el mío, especialmente por las mañanas antes del trabajo». Tomás ya había agarrado una barra de granola del armario y su mochila del suelo. «Me voy caminando al colegio», anunció, evitando mirar a Clara mientras pasaba por su lado. «¿No quieres ni siquiera probar una tortita?», preguntó Clara con un hilo de voz. Tomás se detuvo en la puerta, y por un momento, Clara pensó que había conseguido llegar a él, pero entonces el muchacho volteó con una expresión que había aprendido a copiar de su madre. «Abuela, ya no tengo 5 años. ¿Por qué no puedes entenderlo?». La puerta se cerró con un golpe suave pero definitivo. Patricia suspiró, sirvió las tortitas en un plato y las guardó en el refrigerador sin probarlas. «Mamá, tienes que entender que las cosas han cambiado», dijo mientras se servía su café matutino. «Tomás está creciendo. Ya no necesita que lo consientan como cuando era pequeño». «No lo estoy consintiendo. Solo quería... Sé lo que querías. Pero él ya no es ese niño que se emocionaba con tus cuentos y tus tortitas. Ahora tiene amigos, intereses propios. Es normal. Normal». Esa palabra se estaba convirtiendo en el arma favorita de Patricia, para justificar cada exclusión, cada distanciamiento, cada momento en que Clara se sentía como una extraña en la vida que había ayudado a construir. Esa tarde, Clara intentó una estrategia diferente. Sabía que Tomás llegaba del colegio alrededor de las 4, así que se las arregló para estar regando las plantas del jardín principal justo cuando él subiera por el sendero. «Hola, mi amor», le dijo cuando lo vio acercarse con su uniforme arrugado y una expresión de cansancio típicamente adolescente. Tomás la miró con sorpresa, como si no esperara encontrársela ahí. «Hola», murmuró, acelerando el paso hacia la puerta principal. «¿Cómo te fue en el colegio? ¿Tienes mucha tarea?» «Bien, sí», respondió sin detenerse, ya buscando las llaves en su mochila. «Tomás, espera un momento», dijo Clara, dejando la manguera en el suelo. «Hace mucho que no conversamos. ¿Te gustaría que te ayudara con alguna materia? Sabes que las matemáticas siempre fueron mi fuerte». El muchacho se detuvo y por primera vez en semanas la miró directamente a los ojos.
Pero lo que Clara vio ahí no fue la conexión que esperaba, sino algo que la dejó helada. Lástima. Abuela, no quiero sonar cruel, pero ya no enseñas hace años. Las matemáticas han cambiado. Todo ha cambiado. Pero yo podría aprender. Es que no es solo eso. Tomás bajó la voz y miró hacia las ventanas de la casa, como asegurándose de que su madre no pudiera escucharlo. Mamá dice que te sientes muy sola y por eso tratas de, ya sabes, meterte en nuestras cosas. Dice que es normal a tu edad, pero que tengo que ser paciente contigo. Las palabras cayeron sobre Clara como piedras. Patricia había estado hablando con Tomás sobre ella, definiéndola como un problema que requería paciencia en lugar de como una abuela que merecía amor. ¿Eso piensas de mí? ¿Que me meto en sus cosas? Tomás se encogió de hombros con la crueldad inconsciente de los 15 años. No sé, abuela. Solo sé que antes las cosas eran más fáciles. ¿Más fáciles? Cuando no vivías tan cerca. Cuando venías de visita los domingos y todo era especial. Ahora es como si siempre estuvieras ahí, ¿sabes? Y mamá dice que necesitas encontrar tus propios amigos, tus propias actividades. Cada palabra era una puñalada pequeña pero precisa. Clara se dio cuenta de que Patricia no solo había estado alejándose de ella, sino que también había estado preparando a Tomás para hacer lo mismo. Le había enseñado a ver a su abuela, no como una parte integral de la familia, sino como una presencia excesiva que había que tolerar con educación, pero mantener a distancia. Entiendo, logró decir Clara, aunque su voz sonaba rota hasta para sus propios oídos. Tomás pareció sentirse aliviado por su respuesta. Genial. Bueno, tengo que estudiar para un examen. Y desapareció dentro de la casa, dejando a Clara de pie en el jardín que ella misma había ayudado a plantar, sosteniendo una manguera que goteaba agua sobre sus zapatos. Esa noche, Patricia golpeó suavemente a la puerta del anexo. Clara estaba sentada en su pequeño sofá, fingiendo leer un libro que no había logrado procesar ni una sola línea. «Mamá, ¿podemos hablar?» Patricia entró sin esperar respuesta y se sentó en la silla frente a Clara. Su expresión era seria, pero no unkind, como la de una doctora a punto de dar un diagnóstico delicado. Tomás me contó que hablaron esta tarde. Sí, mamá, creo que necesitamos establecer algunos límites más claros. Límites. Otra palabra que se había vuelto frecuente en el vocabulario de Patricia cuando se refería a su relación. No quiero lastimarte, pero siento que desde que te mudaste aquí, las cosas se han vuelto intensas. Tomás necesita espacio para crecer, y yo necesito espacio para ser su madre sin sentir que cada decisión está siendo observada o cuestionada. ¿Cuándo he cuestionado tus decisiones? Patricia suspiró. No es que las cuestiones abiertamente, pero siento tu expectativa, tu necesidad de estar involucrada en todo, y eso presiona a Tomás, y me presiona a mí. Clara sintió como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Todo lo que había interpretado como amor y cuidado familiar, Patricia lo había estado experimentando como presión y invasión. Solo quiero ser parte de sus vidas, susurró. Y lo eres, mamá. Pero ser parte no significa estar en cada momento, en cada comida, en cada decisión pequeña. Tomás está creciendo y necesita ver que puede confiar en mí como su única figura de autoridad en casa. La conversación continuó durante 20 minutos más, cada palabra construyendo muros más altos entre ellas. Cuando Patricia se fue, Clara se quedó sentada en la oscuridad, entendiendo finalmente que no era bienvenida en la vida cotidiana de las personas que más amaba. Y lo más doloroso de todo era que parecía ser la única que no había entendido las reglas de este nuevo juego familiar. Los siguientes días trajeron una serie de eventos que confirmaron los peores temores de Clara. Se había convertido en una espectadora de su propia familia. Todo comenzó cuando llegó el correo del jueves por la mañana. Clara estaba regando sus plantas en el pequeño jardín del anexo, cuando vio al cartero entregar un sobre elegante en el buzón principal. Algo en el papel cremoso, y la caligrafía formal le llamó la atención. Esperó hasta que Patricia saliera al trabajo, para acercarse discretamente. Era una invitación para la graduación de 8º grado de Tomás, un evento que se realizaría el siguiente viernes en el auditorio del colegio. La invitación estaba dirigida a Familia Morales y incluía 2 entradas para el evento. 2 entradas, para una familia de 3 personas. Clara sintió que el estómago se le hundía mientras sostenía el papel entre sus manos temblorosas. La matemática era cruel pero clara. Patricia y Tomás. Nadie había pensado en incluir a la abuela. Esa tarde, cuando Patricia regresó del trabajo, Clara la esperaba en la cocina principal con la invitación sobre la mesa. «Vi que llegó la invitación para la graduación de Tomás», dijo Clara,
intentando mantener un tono neutro. Patricia miró el sobre y luego a su madre, y Clara pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta del problema. Ah, sí, la graduación. Solo enviaron 2 entradas. Sí, bueno, es que el auditorio es pequeño. Limitan mucho el número de invitados por familia. Clara esperó. Esperó a que Patricia dijera que buscarían la manera de conseguir una entrada adicional, que hablaría con la administración del colegio, que era impensable que la abuela de Tomás no estuviera presente en un momento tan importante. Pero Patricia solo suspiró y guardó la invitación en su bolso. ¿Y yo?, preguntó Clara finalmente, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Mamá, ya hablamos sobre dar espacio. Tomás está en una etapa donde la presencia de demasiados familiares lo pone nervioso. Prefiere que sea algo más íntimo. ¿Íntimo? Es la graduación de mi nieto. Lo sé, y lo siento mucho, pero él específicamente me pidió que fuera solo yo. Dice que se siente presionado cuando hay mucha gente mirándolo. Mentira. Clara lo supo inmediatamente. Tomás jamás había mostrado signos de ansiedad social. De hecho, siempre había sido un niño extrovertido que disfrutaba ser el centro de atención. Pero la mentira fue entregada con tanta naturalidad que Clara se preguntó cuántas otras había estado tragándose sin darse cuenta. «Podríamos pedirle al colegio una entrada adicional», sugirió Clara. «Ya lo intenté», mintió Patricia otra vez. «Están muy estrictos este año». Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando los sonidos familiares de la casa. Patricia viendo televisión en la sala, Tomás hablando por teléfono con sus amigos, el ruido del refrigerador, los grillos en el jardín, sonidos de una vida familiar de la cual ella había sido silenciosamente excluida. Al día siguiente, decidió hacer algo que no había hecho en meses: salir. Se puso su mejor vestido, se maquilló cuidadosamente y tomó el autobús hacia el centro comercial. Necesitaba comprar un regalo para Tomás, algo especial para su graduación, aunque no pudiera estar ahí para entregárselo personalmente. En la librería, encontró una edición hermosa de El Principito, el libro que solía leerle cuando era pequeño. Lo hizo envolver en papel dorado, y le pidieron que escribiera una dedicatoria. Para Tomás, en tu graduación, que nunca olvides que lo esencial es invisible a los ojos, pero siempre vive en el corazón. Con todo mi amor, abuela Clara. Cuando regresó a casa, Patricia estaba en el jardín hablando por teléfono con alguien. Clara pudo escuchar fragmentos de la conversación. Es que no entiende que ya no es el centro del mundo de Tomás. Sí, lo sé, es difícil, pero tiene que aprender. No viene a la graduación. Sería demasiado dramático. Clara se detuvo detrás del seto, sintiendo como si estuviera espiando su propia vida desde afuera. Mi mamá siempre fue muy intensa, ¿sabes? Creo que nunca superó que mi papá se fuera. Ahora está tratando de llenar ese vacío con nosotros y es agotador. Las palabras fueron como puñaladas. Patricia estaba discutiendo su vida privada con una amiga, reduciéndola a una serie de defectos psicológicos y necesidades emocionales no resueltas. Tomás ya me preguntó si puede irse a estudiar a la universidad en otra ciudad cuando termine el bachillerato. Dice que necesita independizarse. Yo creo que también siente la presión de tener a la abuela siempre tan encima. Clara sintió que las piernas le temblaban. No solo estaba siendo excluida del presente, sino que aparentemente también estaba siendo culpada por los planes futuros de Tomás de alejarse. Esa noche decidió confrontar directamente a su nieto. Esperó hasta que Patricia saliera a hacer compras y tocó la puerta de su habitación. ¿Puedo pasar? Tomás estaba jugando videojuegos, pero pausó el juego y se sentó en la cama. Claro. Clara entró y se sentó en la silla del escritorio, la misma donde se había sentado cientos de veces para ayudarlo con las tareas cuando era pequeño. Quería preguntarte sobre tu graduación. Tomás evitó su mirada. ¿Qué pasa con eso? ¿Es verdad que no quieres que vaya? Hubo un silencio largo e incómodo. Clara pudo ver la lucha interna en el rostro de su nieto, la batalla entre la honestidad y la lealtad a su madre. Es que, abuela, es complicado. ¿Complicado cómo? Bueno, mis amigos van a estar ahí con sus familias y... ¿Y qué? Tomás suspiró y finalmente la miró a los ojos. Mamá dice que a veces te emocionas mucho y haces escenas. Dice que es mejor evitar situaciones que puedan ponerte nerviosa. Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Cuándo he hecho escenas? No escenas, pero... ya sabes, como cuando lloras cuando me voy con mis amigos, o cuando insistes en tomar fotos de todo, o cuando le cuentas a la gente historias embarazosas sobre mí cuando era pequeño.
Cada acusación fue como una piedra. Clara se dio cuenta de que todos sus gestos de amor, su emoción por los logros de Tomás, su deseo de preservar recuerdos, su orgullo de abuela, habían sido reinterpretados como comportamientos problemáticos que había que manejar. ¿Eso piensas de mí? ¿Que soy embarazosa? Tomás se encogió de hombros con esa brutalidad casual de los adolescentes. No embarazosa exactamente, pero es que ya no soy un niño pequeño, abuela. Mis amigos tienen abuelas que son más, no sé, más normales. ¿Más normales? Que vienen a visitarlos de vez en cuando, pero no viven tan cerca, que no están siempre ahí preguntando por todo. Clara sintió que algo se rompía definitivamente dentro de su pecho. Su nieto, el niño al que había criado como un hijo, la estaba comparando desfavorablemente con otras abuelas que mantenían una distancia apropiada. «Entiendo», logró decir. «No te pongas triste, abuela. Es solo que las cosas cambian, ¿sabes?» «Sí», susurró Clara. «Las cosas cambian». Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Tomás, ¿recuerdas cuando eras pequeño y tenías pesadillas? ¿Recuerdas quién se quedaba contigo toda la noche hasta que te volvieras a dormir?» El muchacho la miró con una expresión que mezcla culpa y molestia. «Sí, abuela, lo recuerdo. ¿Y recuerdas quién te ayudaba con las tareas cuando tu mamá trabajaba hasta tarde? ¿Quién te llevaba al parque todos los sábados? ¿Quién te enseñó a andar en bicicleta? Abuela, no es justo. ¿Recuerdas quién pagó por tus clases de fútbol durante 2 años? ¿Quién se quedó contigo en el hospital cuando te operaron de las amígdalas?» «Para», dijo Tomás, y por primera vez en meses, Clara vio algo parecido al niño que había sido. «No quiero lastimarte. Ya me lastimaste», dijo Clara suavemente, «al decidir que todo ese amor que compartimos no vale nada comparado con la opinión de tus amigos sobre si tu abuela es normal o no». Salió de la habitación dejando a Tomás sentado en la cama, con el videojuego pausado y una expresión de confusión en el rostro. Esa noche, Clara se sentó en su anexo y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino también de una rabia profunda y justa. Una rabia contra el olvido, contra la ingratitud, contra la facilidad con que el amor se puede reescribir como algo problemático, cuando ya no resulta conveniente. Y mientras lloraba, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Una pequeña llama de indignación que pronto se convertiría en algo mucho más poderoso. El día de la graduación de Tomás amaneció soleado y hermoso, el tipo de mañana que parecía burlarse de la oscuridad que Clara llevaba en el pecho. Desde su ventana, pudo ver a Patricia y Tomás, preparándose para el evento que marcaría una transición importante en la vida del muchacho, una transición de la cual ella había sido deliberadamente excluida. Patricia se había puesto un vestido azul elegante que Clara recordaba haberle regalado para su último cumpleaños. Tomás llevaba su primer traje formal, y Clara sintió una punzada de orgullo y dolor al ver lo guapo que se veía, lo mucho que había crecido. Esperó a que se fueran para acercarse a la ventana de la casa principal. Los vio subir al coche, Patricia revisando por última vez que tuviera la cámara y los documentos necesarios. Ninguno de los dos miró hacia el anexo. Ninguno se preguntó cómo se sentiría ella pasando esa tarde sola, sabiendo que su nieto estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su juventud sin su presencia. El silencio que siguió a su partida fue ensordecedor. Clara se sentó en su pequeño sofá con el regalo envuelto en las manos. El libro que había comprado con tanto cariño se sentía pesado, no por su peso físico, sino por la carga emocional de un gesto de amor que sabía sería recibido como una obligación incómoda. Tomó el teléfono varias veces, pensando en llamar a alguna antigua colega del colegio donde había trabajado, alguien que pudiera entender lo que significaba perderse la graduación de un nieto. Pero se detuvo cada vez. ¿Qué les diría? ¿Que su propia familia la había excluido de uno de los eventos más importantes del año? La vergüenza la paralizaba más que la tristeza. A las 4 de la tarde escuchó el coche regresar. Risas, conversaciones animadas, el sonido de llaves en la puerta principal. Clara se acercó discretamente a su ventana y los vio entrar. Tomás con su diploma en la mano, Patricia cargando un ramo de flores que probablemente había comprado para celebrar. Esperó. Esperó durante 1 hora entera, pensando que tal vez vendrían a contarle cómo había sido la ceremonia, a mostrarle las fotos, a incluirla de alguna manera en la celebración. Pero nadie tocó su puerta. A las 6 de la tarde, vio llegar otros coches. Los amigos de Tomás comenzaron a llegar para una fiesta improvisada. Escuchó música, risas, el sonido de gente joven celebrando.
La fiesta que ella había imaginado ayudar a organizar estaba sucediendo a menos de 20 metros de distancia, y ella podría haber sido invisible. Fue entonces cuando tomó una decisión que la avergonzaría durante días. Decidió intentar unirse a la celebración. Se puso su mejor vestido, se maquilló cuidadosamente y tomó el regalo. Respiró profundo y caminó hacia la casa principal, como si fuera lo más natural del mundo que la abuela del graduado participara en su fiesta. La puerta estaba abierta debido al calor y el ir y venir de los invitados. Clara entró discretamente, sonriendo a los adolescentes que no la reconocieron, pero la saludaron cortésmente. Buscó a Patricia con la mirada y la encontró en la cocina, sirviendo refrescos. «Hija», dijo Clara, acercándose con el regalo en las manos. «Vine a felicitar a Tomás». Patricia se quedó inmóvil por un momento, un vaso de refresco a medio llenar en sus manos. Clara pudo ver la irritación instantánea en sus ojos, seguida rápidamente por una sonrisa forzada que no llegaba hasta sus ojos. «Mamá, es que esto es una reunión de amigos de Tomás. Ya sabes cómo son los chicos de su edad. Solo quiero darle su regalo y felicitarlo. No me quedaré mucho tiempo». Patricia miró nerviosamente hacia la sala donde estaban los invitados. «Es que, mamá, esto es incómodo. Los padres de sus amigos no están aquí. Es una fiesta juvenil». Las palabras golpearon a Clara como un martillo. Los padres no estaban, pero ella no era una madre cualquiera. Era la abuela, la mujer que había criado a Tomás cuando Patricia trabajaba, que había sido su segundo hogar durante toda su infancia. «¿Incómodo?», repitió Clara. «Ya sabes lo que quiero decir». En ese momento, Tomás apareció en la cocina buscando más hielo. Se detuvo al ver a Clara, y la expresión de su rostro fue como una puñalada final, molestia pura, como si fuera una invitada no deseada en una fiesta privada. «Abuela», dijo, y el tono no tenía ni rastro de la alegría que debería acompañar un encuentro familiar en el día de su graduación. «Vine a felicitarte», dijo Clara, extendiendo el regalo, «y a darte esto». Tomás miró el paquete como si fuera algo que podría explotar. ¿No podía esperar hasta mañana? Las palabras fueron como un balde de agua fría. Clara sintió que todas las miradas de los adolescentes en la sala se dirigían hacia ellos, que se había convertido en el centro de atención de la manera más humillante posible. «Yo solo pensé que querrías. Abuela, mis amigos están aquí», dijo Tomás con esa impaciencia que reservaba para situaciones socialmente embarazosas. «No puedes simplemente...». No terminó la frase, pero Clara entendió perfectamente. «¿No puedes simplemente irte?». El silencio que siguió fue brutal. Patricia miraba el suelo. Tomás miraba hacia la sala donde sus amigos continuaban su fiesta, y Clara se quedó de pie sosteniendo un regalo que ya sabía que no sería recibido con alegría. «Está bien», dijo finalmente. «Entiendo». Dejó el regalo sobre el mesón de la cocina y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó hacia Tomás. «Solo quería decirte que estoy muy orgullosa de ti, que siempre lo he estado, y que siento mucho si mi amor por ti se ha convertido en algo que te avergüenza». Salió de la casa con la dignidad que le quedaba, pero una vez que cerró la puerta de su anexo detrás de ella, se desplomó completamente. Las lágrimas que llegaron esa noche fueron diferentes a todas las anteriores. No eran lágrimas de tristeza o frustración, sino de una desolación profunda y total. Era el llanto de alguien que finalmente entiende que el lugar que creía tener en el mundo simplemente no existe. Se sentó en su cama, rodeada de fotografías de Tomás desde bebé hasta ahora, de momentos felices que aparentemente solo habían sido significativos para ella. Cada imagen se sentía como una mentira, como evidencia de un amor unilateral que había confundido con algo recíproco. En la casa principal, la fiesta continuó hasta tarde. Clara podía escuchar la música, las risas, la celebración de la cual había sido excluida no por falta de espacio o por limitaciones prácticas, sino por ser considerada un estorbo. Alrededor de la medianoche, cuando el último de los invitados se fue y la casa finalmente quedó en silencio, Clara se levantó y caminó hacia su pequeña cocina. Abrió el refrigerador y lo encontró prácticamente vacío, como había estado durante semanas. Una manzana arrugada, algo de mantequilla vencida, un cartón de leche que olía mal. No había cenado. De hecho, no recordaba haber comido nada en todo el día, pero no tenía hambre, no tenía ganas de nada. Se sentó a la pequeña mesa de su cocina y por primera vez en meses se preguntó seriamente qué estaba haciendo allí. ¿Por qué seguía aferrada a una situación que claramente no era querida por nadie más que por ella?
Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. No una nota de suicidio. Clara no era de esas personas, sino una lista de todas las opciones que tenía para cambiar su vida, para encontrar un lugar donde fuera valorada y respetada. Pero después de una hora escribiendo y borrando, la hoja seguía en blanco, porque la verdad más dolorosa era que, a los 59 años, después de décadas dedicadas completamente a su familia, no sabía quién era fuera de ser la madre de Patricia y la abuela de Tomás. No tenía amigos cercanos, no tenía hobbies que la apasionaran, no tenía una identidad independiente que le diera fuerzas para empezar de nuevo. Se había entregado tan completamente a su papel de madre y abuela que había olvidado ser Clara. Esa noche, mientras escuchaba el silencio de una casa que albergaba a 3 personas, pero donde solo 2 importaban, Clara sintió algo que nunca había experimentado antes: la tentación de simplemente rendirse. No de hacerse daño, sino de dejar de luchar por un lugar que evidentemente no le correspondía. Pero justo cuando estaba a punto de aceptar que tal vez Patricia tenía razón, que tal vez era hora de buscar su propio camino lejos de ellos, algo cambió en el aire nocturno, un sonido que no había escuchado en años, el sonido de un coche caro deteniéndose frente a la casa a una hora inusual, seguido de pasos seguros y decididos acercándose a la puerta principal. Clara se acercó a la ventana y vio una silueta masculina bajo la luz del jardín. Un hombre alto, elegante, que llevaba un traje que claramente no había comprado en una tienda local. Y cuando el hombre se volvió hacia la luz, Clara sintió que su corazón se detenía. Tenía su mismo mentón decidido, sus mismos ojos verdes, la misma postura erguida que había heredado de su padre. Era Carlos, su hermano gemelo. El hermano del que se había separado hace 15 años después del funeral de sus padres, cuando una disputa familiar los había distanciado para siempre. El hermano que se había convertido en juez internacional, que vivía en Europa, que había construido una vida prestigiosa lejos de su pequeña ciudad natal. El hermano que Patricia y Tomás solo conocían por fotografías amarillentas y historias que Clara había dejado de contar. Pero yo aún tenía algo que ellos habían olvidado que existía. Tenía a alguien que había conocido a Clara antes de que fuera madre, antes de que fuera abuela, antes de que se convirtiera en una sombra de sí misma por amor a una familia que había aprendido a tomarla por sentada. Tenía a alguien que recordaba quién había sido antes de volverse invisible. El timbre sonó a las 11 de la noche, cortando el silencio como un cuchillo. Clara se quedó inmóvil junto a su ventana, observando la figura elegante de su hermano gemelo, parado frente a la puerta principal. Habían pasado 15 años desde la última vez que se vieron, 15 años desde que una disputa sobre la herencia de sus padres los había separado para siempre. Pero ahí estaba Carlos, con el mismo porte distinguido que recordaba, solo que ahora vestía trajes que costaban más que el salario anual de Patricia, y portaba el aire de autoridad que venía con ser uno de los jueces internacionales más respetados de La Haya. Clara vio las luces de la casa principal encenderse una por una. Escuchó la voz sorprendida de Patricia desde la ventana abierta. «¿Mamá? ¿Mamá? ¿Hay un señor aquí que dice ser tu hermano?» Por primera vez en meses, Clara sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Se tomó su tiempo para responder. Se puso una bata limpia, se peinó cuidadosamente y respiró profundo antes de caminar lentamente hacia la casa principal. Cuando abrió la puerta, encontró a Patricia y Tomás de pie en el vestíbulo, mirando a Carlos con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Carlos se veía exactamente como ella lo recordaba, solo que con las sienes plateadas y líneas de experiencia alrededor de los ojos que hablaban de años viviendo en el mundo, tomando decisiones importantes, siendo respetado por personas poderosas. «Clara», dijo Carlos, y su voz tenía la misma calidez que ella recordaba de su infancia, cuando eran inseparables. «Carlos», respondió ella, y sintió algo que no había experimentado en meses, la sensación de ser vista realmente, de ser importante para alguien. Se abrazaron en el centro del vestíbulo, y Clara pudo sentir la solidez de alguien que había construido una vida exitosa, alguien que había conquistado el mundo, mientras ella se había quedado esperando migajas de afecto en su propio hogar. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Clara. «Internet hace maravillas», sonrió Carlos. «Y tengo algunos recursos investigativos que vienen con el trabajo. Cuando decidí que era hora de arreglar las cosas entre nosotros, no fue difícil localizarte». Patricia y Tomás permanecían de pie, observando esta reunión como si fuera un espectáculo en idioma extranjero.
Clara se dio cuenta de que durante años había hablado tan poco de Carlos que para ellos era prácticamente un desconocido. Patricia Tomás, dijo Clara, por primera vez en meses sintiendo que tenía algo interesante que compartir. Les presento a mi hermano Carlos. Es juez en el Tribunal Internacional de Justicia. Pudo ver cómo los ojos de Patricia se abrieron con sorpresa. El Tribunal Internacional de Justicia no era algo que apareciera en conversaciones casuales. Era el tipo de posición que aparecía en periódicos internacionales. El tipo de trabajo que implicaba poder real en el mundo. ¿El Tribunal Internacional?, repitió Patricia, y por primera vez en años, Clara escuchó genuino respeto en la voz de su hija cuando se dirigía a algo relacionado con ella. Entre otros casos, acabo de terminar uno que involucró 3 países y se resolvió después de 4 años de deliberaciones, explicó Carlos con la naturalidad de quien está acostumbrado a moverse en círculos, donde tales cosas son normales. Pero no vine a hablar de trabajo, vine a reconectarme con mi hermana gemela. La palabra colgó en el aire como una revelación. Patricia y Tomás no sabían que Clara era gemela. Durante todos estos años, había omitido ese detalle de su historia, como si su propia identidad fuera demasiado insignificante para merecer explicación completa. ¿Gemelos?, preguntó Tomás, mirando entre Clara y Carlos, notando por primera vez las similitudes que eran obvias una vez que las buscabas. Idénticos en muchas formas, sonrió Carlos. Tu abuela y yo compartimos más que un cumpleaños. Compartimos esa tendencia a ser demasiado leales, demasiado generosos con las personas que amamos. Había algo en la forma en que Carlos dijo esas palabras que hizo que Clara lo mirara con más atención. No estaba hablando al azar, había venido con un propósito específico. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara. ¿Por qué después de 15 años? Carlos miró a Patricia y Tomás, luego de vuelta a Clara. ¿Podemos hablar en privado? Tengo algunas cosas que contarte. Patricia se apresuró a ofrecer la sala, claramente impresionada por la presencia de alguien con credenciales internacionales. Era la primera vez en meses que Clara veía a su hija hacer un esfuerzo por acomodar algo relacionado con ella. Una vez solos, Carlos tomó las manos de Clara entre las suyas. He estado siguiendo tu vida más de lo que podrías imaginar, dijo. Tengo amigos en la ciudad, antiguos compañeros de universidad, que me han mantenido informado sobre ti a lo largo de los años. Clara sintió una punzada de vergüenza. Entonces sabes que no he hecho nada extraordinario. Solo fui maestra. Crié a Patricia sola. Ayudé con Tomás. Clara, la interrumpió Carlos. ¿Sabes lo que he estado haciendo los últimos 15 años además de mi trabajo como juez? Ella negó con la cabeza. He estado arrepintiéndome de la estupidez que cometí cuando nos peleamos por la herencia de papá y mamá. He estado construyendo una vida exitosa, pero sintiéndome incompleto, porque la persona que más me importa en el mundo, mi otra mitad, no forma parte de ella. Las palabras tocaron algo profundo en el pecho de Clara. ¿Por qué no viniste antes? Orgullo, estupidez, miedo de que me dijeras que era demasiado tarde. Carlos la miró directamente a los ojos. Pero hace 3 meses, el hijo de un amigo se graduó de la universidad. Cuando le pregunté por su familia, me contó sobre su abuela, una mujer que había sacrificado todo por él y que ahora vivía sola, sintiéndose olvidada. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Me hizo pensar en ti, en cómo siempre fuiste la que cuidaba de todos, la que ponía las necesidades de otros antes que las propias. Me hizo preguntarme si tal vez habías terminado viviendo una versión de esa historia. Era como si Carlos pudiera ver directamente dentro de su alma. Decidí que sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros, no podía dejar que mi hermana gemela se sintiera sola en el mundo. Así que aquí estoy. Clara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de dolor. Carlos, las cosas aquí han sido difíciles. Lo sé, más de lo que probablemente te das cuenta. ¿Qué quieres decir? Carlos se inclinó hacia adelante. Clara, ¿recuerdas lo que solía decirte mamá cuando éramos pequeños y alguien nos trataba mal? Clara sonrió a través de las lágrimas. Que nunca permitiéramos que nadie nos hiciera sentir invisibles, porque llevábamos su fuerza en la sangre. Exacto. Y mirándote ahora, veo a alguien que ha olvidado quién es realmente. Veo a alguien que ha permitido que la definan por lo que puede dar en lugar de por lo que vale. Sus palabras fueron como un despertar. Clara sintió algo removiéndose dentro de su pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo.
¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, continuó Carlos, que después de criar sola a una hija, de trabajar durante décadas como educadora, de ser una abuela presente y amorosa, todavía crees que no has hecho nada extraordinario. Es que no. Clara, ¿cuántas vidas tocaste como maestra? ¿Cuántos niños aprendieron a leer gracias a ti? ¿Cuántas familias se beneficiaron de tu dedicación? Por primera vez en meses, Clara comenzó a recordar. Los estudiantes que habían regresado años después para agradecerle, los padres que le habían dicho que había cambiado la vida de sus hijos, los reconocimientos que había recibido, que ahora guardaba en cajas, porque pensaba que hablar de ellos era presumir. Y como madre soltera, continuó Carlos, criaste a una hija que terminó la universidad, que tiene un trabajo estable, que crió a su vez a un hijo que está a punto de graduarse. ¿Eso no cuenta como algo extraordinario? Clara sintió algo cambiando en su perspectiva, como si estuviera viendo su propia vida desde una ventana diferente. Pero más que todo eso, dijo Carlos, tomando sus manos más firmemente, eres mi hermana gemela. Eres la otra mitad de la persona más importante de mi infancia. Eres la única que conoce todas mis historias, que entiende de dónde vengo, que puede recordar cómo era nuestra madre cuando nos contaba cuentos. Por primera vez en meses, Clara se sintió vista, realmente vista, no como una carga o una molestia, sino como una persona completa con una historia valiosa y una identidad que existía independientemente de lo que pudiera hacer por otros. He venido, dijo Carlos, porque quiero que recuperes a la Clara que conocí, la Clara que tenía opiniones propias, que tomaba decisiones valientes, que sabía defenderse cuando alguien no la trataba con el respeto que merecía. Clara miró hacia la casa principal, donde Patricia y Tomás probablemente estaban discutiendo en susurros sobre esta aparición inesperada. No es fácil cambiar las cosas cuando has aceptado un papel durante tanto tiempo, dijo suavemente. No, acordó Carlos, pero tampoco es imposible, y no tienes que hacerlo sola. Por primera vez en años, Clara sintió que tenía opciones reales, no solo la opción de quedarse y sufrir en silencio, sino la posibilidad de recordar quién había sido antes de volverse invisible. No era más dolor lo que sentía corriendo por sus venas, era decisión. Y esa decisión estaba a punto de cambiar todo en esa casa donde el amor se había vuelto condicional y el respeto, opcional. Los días siguientes a la llegada de Carlos trajeron cambios sutiles pero profundos en la dinámica de la casa. Clara notó cómo Patricia súbitamente mostraba más interés en incluirla en las conversaciones, especialmente cuando Carlos estaba presente. Tomás, por su parte, parecía confundido por la nueva información sobre su abuela y la presencia de este tío prestigioso que había aparecido de la nada. Carlos se había instalado en un hotel elegante del centro, pero venía a visitar todas las tardes. Durante estas visitas, Clara comenzó a recordar aspectos de sí misma que había olvidado durante años. Su hermano la trataba como una igual, buscaba sus opiniones sobre temas internacionales, le contaba anécdotas de sus viajes por el mundo, la incluía en conversaciones importantes. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños y decías que querías ser embajadora?, le preguntó Carlos una tarde mientras tomaban té en el pequeño jardín del anexo. Clara se rió suavemente. Sí, tenía toda esa fantasía de viajar por el mundo, representar a nuestro país, conocer culturas diferentes. ¿Qué pasó con esos sueños? Clara miró hacia la casa principal, donde Patricia estaba preparando la cena. La vida pasó, el embarazo, la responsabilidad, la necesidad de ser práctica. ¿Pero nunca te arrepentiste? Por primera vez en años, Clara se permitió pensar realmente en la pregunta. No del camino que tomé. Me arrepiento de haber perdido esos pedazos de mí en el proceso. Carlos asintió como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. Clara, quiero contarte algo. Durante todos estos años, he mantenido contacto con algunos de tus antiguos estudiantes. Los ojos de Clara se abrieron con sorpresa. María Elena Vargas. ¿La recuerdas? Era una niña muy tímida en tu clase de 4º grado. Clara sonrió. Por supuesto. Le costaba mucho leer en voz alta. Ahora es directora de una escuela rural. Dice que tú la inspiraste a dedicar su vida a la educación. Y Roberto Mendoza, ese niño que siempre se metía en problemas. Roberto, Clara se rió. Siempre estaba peleándose con alguien. Ahora es trabajador social. Ayuda a niños en situación de riesgo. Dice que tú fuiste la primera persona que creyó en él. Clara sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Había tantos estudiantes a lo largo de los años que había comenzado a pensar que su trabajo había sido rutinario, insignificante.
Hay más, continuó Carlos. Cuando les conté que eres mi hermana, todos querían enviarte mensajes. Tengo aquí, sacó su teléfono, más de 40 cartas de antiguos estudiantes que quieren agradecerte por cambiar sus vidas. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Clara, pero eran diferentes a las lágrimas de las últimas semanas. Estas eran lágrimas de reconocimiento, de valor redescubierto. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Clara. Porque quiero que recuerdes quién eres antes de que tomes cualquier decisión sobre tu futuro, respondió Carlos. Quiero que entiendas que tu valor no depende de si una adolescente de 15 años y una mujer de 35 que está demasiado ocupada con su propia vida te hacen sentir apreciada. Esa noche, Clara se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. No una carta de despedida o una lista de quejas, sino algo diferente. Comenzó a escribir su propia historia, la historia real de Clara Morales, no la versión editada y minimizada que había estado contando durante años. Escribió sobre crecer como gemela, sobre la fuerza que había heredado de sus padres, sobre los desafíos de ser madre soltera, en una época cuando eso todavía llevaba estigma. Escribió sobre sus años como maestra, sobre los estudiantes que había inspirado, sobre los reconocimientos que había recibido por su dedicación. Escribió sobre el orgullo que había sentido criando a Patricia, sobre la alegría de convertirse en abuela, pero también sobre cómo había permitido que esos roles definieran completamente su identidad, hasta el punto de olvidar que era una persona completa fuera de ellos. Mientras escribía, algo se asentó dentro de ella, una claridad que no había sentido en años. Al día siguiente, Carlos llegó con una propuesta que Clara no había visto venir. «Tengo una oferta de trabajo para ti», dijo, sentándose frente a ella en el pequeño sofá del anexo. «¿Un trabajo?» «Carlos, tengo 59 años, exactamente la edad perfecta para lo que tengo en mente. Hay una organización internacional que trabaja con programas educativos en comunidades vulnerables alrededor del mundo. Necesitan coordinadores con experiencia en educación, personas que entiendan tanto la teoría como la práctica de enseñar». Clara lo miró con incredulidad. «¿Estás hablando de trabajo internacional?» «Basado en Ginebra, con viajes regulares a África, Asia, América Latina, buen salario, beneficios excelentes, la oportunidad de usar tu experiencia para impactar vidas a nivel global». Era como si Carlos estuviera describiendo la vida que había soñado cuando tenía 20 años, antes de que las responsabilidades la anclaran en una rutina de supervivencia. «Carlos, eso suena increíble, pero yo no puedo simplemente...» «¿No puedes qué? ¿Dejar a una hija adulta que claramente puede cuidarse sola? ¿Alejarte de un nieto que ha decidido que ya no necesita abuela?» Las palabras fueron directas pero no crueles. Carlos tenía razón, y Clara lo sabía. «Pero es que han sido mi vida durante tanto tiempo, y ahora es tiempo de que vivas para ti. Clara, tienes potencialmente 30 años más de vida productiva. ¿Los vas a pasar esperando migajas de afecto de personas que te han enseñado que tu amor es una molestia?» Esa noche, Patricia vino a hablar con Clara al anexo. Por primera vez en meses, parecía genuinamente preocupada. «Mamá, Carlos me contó sobre la oferta de trabajo». Clara la miró calmadamente. «¿Y? Es que no puedes irte así como así. ¿Qué vamos a hacer sin ti?» Era interesante, pensó Clara, cómo Patricia había descubierto súbitamente su importancia, ahora que existía la posibilidad de perderla. «Patricia, durante los últimos meses me has hecho sentir como si fuera una carga, como si mi presencia fuera una molestia constante. Ahora que tengo la oportunidad de construir una nueva vida, ¿me dices que me necesitas?» Patricia bajó la mirada. «Es que, bueno, sí te necesitamos. Tal vez no lo hemos demostrado bien, pero ¿me necesitan o necesitan mis servicios?» La pregunta colgó en el aire como una acusación. Patricia no pudo responder inmediatamente porque ambas sabían la respuesta. «Mamá, Tomás te ama. Solo está pasando por una etapa difícil. Patricia, Tomás me ha dicho claramente que soy embarazosa, que prefiere abuelas normales que mantengan distancia. Tú me has explicado repetidamente que necesito encontrar mi propio espacio, mis propios amigos, mi propia vida. Pues bien, eso es exactamente lo que estoy considerando hacer. Pero irte tan lejos, a otro país». Clara se quedó en silencio por un momento, observando a su hija. Patricia estaba nerviosa de una manera que no había estado durante los últimos meses de conflicto silencioso. «Patricia, dime algo con honestidad. Si Carlos no hubiera aparecido, si no hubiera esta oportunidad de trabajo, si yo simplemente hubiera continuado viviendo aquí, sintiéndome invisible y no apreciada,
¿Habrías hecho algún esfuerzo real por cambiar las cosas? Patricia abrió la boca para responder, pero se detuvo. Ambas sabían que la respuesta era no. Eso es lo que pensé, dijo Clara suavemente. Esa noche, Clara se quedó despierta hasta muy tarde, mirando por la ventana hacia la casa principal donde las luces se habían apagado una por una. Por primera vez en meses, no se sentía ansiosa por el silencio o triste por la exclusión. Se sentía poderosa. Tenía opciones reales, no solo la opción de quedarse y aceptar las migajas, sino la posibilidad de construir una vida completamente nueva, donde su experiencia fuera valorada, donde su sabiduría fuera respetada, donde su presencia fuera deseada. Pero más importante que las opciones externas, era el cambio interno que había estado ocurriendo. Ya no se veía a sí misma como alguien cuyo valor dependía de la aprobación de Patricia y Tomás. Se veía como Clara Morales, educadora experimentada, mujer resiliente, hermana querida, persona con mucho que ofrecer al mundo. Y esa Clara tenía algunas cosas que decir, antes de decidir qué hacer con su futuro. El momento de la verdad se acercaba, y esta vez, Clara no sería la que se quedara en silencio. El momento llegó un sábado por la mañana, de la manera más inesperada posible. Clara había decidido que era hora de tener una conversación familiar honesta, pero el universo le tenía preparada una lección diferente sobre el poder de la verdad. Todo comenzó cuando Tomás necesitó ayuda urgente con un proyecto escolar sobre justicia internacional para el lunes siguiente. Patricia, desesperada porque ella no sabía nada del tema, finalmente se tragó su orgullo y tocó la puerta del anexo. «Mamá, ¿podrías ayudar a Tomás con un trabajo sobre cortes internacionales? Es que no sé nada de eso, y se me ocurrió que tal vez Carlos salió temprano a una videoconferencia con la Haya», respondió Clara calmadamente. «Pero puedo ayudar yo». Por primera vez en meses, Tomás se acercó al anexo de Clara, no por obligación familiar, sino por necesidad real. Se sentó en la pequeña mesa donde una vez habían hecho tareas juntos cuando él era pequeño, pero ahora con la altura de casi un adulto, y la actitud de alguien que esperaba que el favor fuera rápido y eficiente. «¿Sobre qué tienes que escribir específicamente?», preguntó Clara. «Casos famosos de justicia internacional. Tiene que ser sobre situaciones donde se hizo justicia después de mucho tiempo, o donde alguien que fue víctima finalmente fue reconocido». Clara sonrió internamente. El universo tenía sentido del humor. «Está bien. Déjame contarte sobre algunos casos que conozco muy bien». Durante la siguiente hora, Clara desplegó conocimientos que Tomás no sabía que ella poseyera. Le habló sobre casos de derechos humanos, sobre mujeres que habían luchado durante décadas para que sus voces fueran escuchadas, sobre situaciones donde la justicia había llegado tarde, pero había llegado completa. «¿Cómo sabes tanto de esto?», preguntó Tomás, genuinamente impresionado por primera vez en meses. «Porque durante 35 años fui educadora, Tomás, y una buena educadora no solo enseña matemáticas o lenguaje, enseña sobre el mundo, sobre la justicia, sobre por qué es importante defender lo que está bien». Fue entonces cuando Patricia entró para ver cómo iba el progreso, y escuchó algo que la dejó helada. «Tu abuela tiene razón», estaba diciendo Tomás, leyendo las notas que había tomado. «Dice aquí que muchas veces las personas más cercanas son las que más daño hacen, porque piensan que su amor les da derecho a tratar mal a alguien». Patricia se quedó inmóvil en la entrada. «Y también dice que la justicia real no siempre viene de los tribunales. A veces viene de que la gente finalmente abra los ojos y vea lo que ha estado haciendo». Clara levantó la mirada y vio a Patricia parada allí, escuchando involuntariamente una lección sobre justicia que su propio hijo estaba recibiendo. «Sigue leyendo», le dijo Clara a Tomás. «Las víctimas de injusticia familiar a menudo sufren en silencio durante años, creyendo que su amor debe ser incondicional sin importar cómo las traten. Pero la verdadera justicia requiere que todas las partes reconozcan cuando han causado daño y trabajen para repararlo». Patricia se aclaró la garganta. «¿De dónde sacaste esa información, mamá?». Clara la miró directamente a los ojos. «De la experiencia, Patricia. Y de conversaciones que he tenido con Carlos sobre casos que ha visto durante su carrera». «Mamá, ¿esto es real?», preguntó Tomás, señalando otra sección de sus notas. «¿De verdad hay casos donde las familias excluyen a las abuelas y después se dan cuenta de lo que perdieron?». «Muy reales», confirmó Clara. «De hecho, Carlos me estaba contando ayer sobre un caso que conoció en Holanda. Una mujer mayor que había criado sola a su hija, que había sido el pilar de su familia durante décadas. Pero cuando se hizo mayor, la familia comenzó a verla como una carga en lugar de como una persona valiosa.
Patricia se acercó lentamente y se sentó en el sofá, claramente incómoda pero incapaz de irse. ¿Qué pasó con esa mujer?, preguntó Tomás, genuinamente interesado. Bueno, ella tenía un hermano que la valoraba y le ofreció una nueva oportunidad de vida. Al principio, la familia pensó que sería fácil reemplazar todo lo que ella hacía por ellos. Pero pronto descubrieron que perder a alguien que realmente te ama es diferente a perder a alguien que solo usas. El silencio en la habitación se volvió pesado. ¿Y la mujer se fue?, preguntó Tomás. Todavía está decidiendo, dijo Clara suavemente. Pero ya no está esperando que la familia cambie por bondad. Ahora tiene opciones reales. Y eso cambió completamente el poder de la situación. Patricia finalmente habló. «Mamá, ¿estás hablando de nosotros?» Clara la miró con una calma que Patricia no había visto antes. «Estoy ayudando a tu hijo con su tarea sobre justicia internacional. ¿Por qué habría de estar hablando de nosotros?» Fue entonces cuando sonó el teléfono de Clara. Era Carlos. «Clara, ¿puedes venir al hotel? Hay algunas personas que quieren conocerte». 1 hora después, Clara, Patricia y Tomás estaban en el elegante lobby del hotel de Carlos, mirando con asombro a las 5 personas que los esperaban allí. María Elena Vargas había viajado 3 horas desde su escuela rural. Roberto Mendoza había tomado un vuelo desde la capital. Ana Lucía Rodríguez, que ahora era médica, había cancelado cirugías para estar allí. Y había 2 más, antiguos estudiantes que Clara apenas recordaba, pero que la recordaban perfectamente. «Señora Clara», dijo María Elena con lágrimas en los ojos, «cuando Carlos nos contactó y nos dijo que usted se sentía como si no hubiera hecho nada importante en su vida, supimos que teníamos que venir. Usted cambió mi vida», dijo Roberto, ahora un hombre de 30 años con la confianza de alguien que había encontrado su propósito. «Fue la primera persona que me dijo que ser pobre no significaba ser estúpido. La primera que creyó que yo podía ser alguien». Uno por uno, compartieron historias que Clara había olvidado, pero que habían definido las vidas de estos adultos exitosos. Historias sobre cómo ella había visto potencial donde otros habían visto problemas, cómo había dado oportunidades adicionales, cómo había sido la voz que les decía que podían soñar en grande. Patricia y Tomás escuchaban con una mezcla de asombro y, Clara pudo notarlo, algo parecido a la vergüenza. «Su abuela», le dijo Ana Lucía a Tomás, «es la razón por la que soy médica hoy. Cuando todos decían que una niña de una familia pobre no podía aspirar a estudiar medicina, ella me consiguió libros, me ayudó con las aplicaciones para becas, me convenció de que era posible». «¿Pero por qué nunca nos contaste estas cosas?», le preguntó Tomás a Clara, con una voz pequeña que recordaba al niño que había sido. «Porque pensé que no les interesaba», respondió Clara simplemente. «Y después, cuando comencé a sentirme como si fuera una molestia, pensé que hablar de mis logros pasados sonaría como si estuviera tratando de justificar mi existencia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia finalmente habló, y su voz se quebró. «Mamá, nosotros no sabíamos». «Sí sabían», dijo Clara, y su voz tenía una firmeza que Patricia no había escuchado antes. «Sabían que había sido maestra durante décadas. Sabían que había criado sola a una hija exitosa. Sabían que había sido una abuela presente y amorosa. Lo que no sabían era que esas cosas tenían valor real, porque habían decidido que mi valor dependía únicamente de lo que pudiera hacer por ustedes en el presente». Carlos, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «Patricia, Tomás, quiero que entiendan algo. Esta mujer», señaló a Clara, «podría estar trabajando conmigo en La Haya en 3 semanas, ayudando a resolver conflictos internacionales, usando su experiencia para mejorar sistemas educativos en países que valoran la sabiduría de sus mayores». Tomás miró a su abuela como si la estuviera viendo por primera vez. «¿De verdad te vas a ir, abuela?». Clara lo miró directamente a los ojos. «Todavía no lo he decidido, Tomás. Pero ya no voy a basar mi decisión en el miedo a lastimar los sentimientos de personas que no han mostrado preocupación por los míos. Pero es que yo sí te quiero», dijo Tomás, y por primera vez en meses sonaba como el niño que había sido. «¿Qué? Es solo que mamá siempre dice que tienes que encontrar tu propia vida, que no puedes depender de nosotros para ser feliz. Y yo pensé que eso significaba que teníamos que alejarnos para que fueras independiente». Clara sintió una mezcla de tristeza y claridad. Patricia había estado enseñando a Tomás a alejarse de ella, presentándolo como algo que era por el bien de Clara. «Tomás», dijo suavemente, «hay una diferencia entre ayudar a alguien a ser independiente y hacerla sentir no deseada. Una diferencia entre dar espacio y excluir.
una diferencia entre amar a alguien y usarla. Por primera vez en meses, vio lágrimas reales en los ojos de su nieto. ¿Cómo podemos arreglar esto?, preguntó Patricia, y su voz tenía una desesperación que Clara no había escuchado desde que Patricia era niña. Clara miró a su familia, luego a los antiguos estudiantes que habían viajado para recordarle su valor, luego a Carlos, que le había devuelto su sentido de posibilidad. Esa, dijo finalmente, es la pregunta correcta, pero la respuesta no puede venir solo de mí, tiene que venir de ustedes también. El momento de la verdad había llegado, y por primera vez en meses, Clara no era la única que tenía miedo del resultado. 2 semanas después del encuentro en el hotel, Clara despertó en su anexo con una sensación que no había experimentado en años, la tranquilidad de alguien que finalmente conoce su propio valor y no necesita que otros se lo confirmen. Durante estos días, había observado cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de Patricia y Tomás. No eran gestos dramáticos o disculpas grandilocuentes, sino algo más profundo, una nueva conciencia de quién era ella realmente. Patricia había comenzado a incluirla naturalmente en las conversaciones familiares, no como alguien que necesitaba ser tolerada, sino como alguien cuya opinión tenía peso real. Tomás había empezado a buscarla para platicar, no solo cuando necesitaba ayuda, sino porque genuinamente parecía interesado en sus historias y experiencias. Pero Clara había aprendido la diferencia entre cambios temporales motivados por el miedo a perder algo y cambios genuinos nacidos del respeto y el amor. Necesitaba más que gestos, necesitaba evidencia de que habían entendido realmente lo que había pasado. Esa evidencia llegó de la manera más inesperada. El viernes por la noche, Tomás tocó la puerta del anexo con una expresión seria que Clara no le había visto desde que era un niño pequeño enfrentando algo difícil. «Abuela, ¿puedo hablar contigo?». Se sentaron juntos en el pequeño sofá donde habían compartido tantas conversaciones cuando él era pequeño, pero ahora Tomás tenía la altura de casi un adulto y la madurez de alguien que había tenido que confrontar sus propias acciones. «He estado pensando mucho en lo que pasó con tus antiguos estudiantes», comenzó, jugando nerviosamente con sus manos. «Y en las cosas que te dije los últimos meses». Clara esperó, dándole espacio para encontrar sus palabras. «Abuela, yo no sabía que habías hecho tantas cosas importantes. No sabía sobre todos los estudiantes que habías ayudado, o sobre lo difícil que fue criarte sola después de que el abuelo se fuera». «No hablaba mucho de esas cosas», dijo Clara suavemente. «Pero ese es el punto», continuó Tomás, mirándola directamente a los ojos. «Yo nunca pregunté. Durante años, solo te vi como la abuela que estaba ahí, como si no tuvieras una vida propia, como si solo existieras para nosotros». Las palabras fueron honestas y dolorosas, pero Clara pudo ver la sinceridad en los ojos de su nieto. «Y cuando me dijiste todas esas cosas que habías hecho por mí cuando era pequeño, me enojé porque me hizo sentir culpable, pero ahora me doy cuenta de que no era culpa lo que debía sentir, era gratitud». Tomás se detuvo un momento, luchando con las emociones. «Abuela, he estado hablando con mis amigos sobre sus abuelas, ¿y sabes qué descubrí? Que la mayoría apenas conoce a las suyas, que las ven en Navidad y cumpleaños, y eso es todo. Yo he tenido una abuela que me ayudó a crecer, que estuvo ahí cuando me daban miedo las tormentas, que me enseñó a leer antes de entrar al colegio». Clara sintió lágrimas formándose en sus ojos, y en lugar de valorar eso, en lugar de sentirme afortunado, decidí que era demasiado y que necesitaba abuelas más normales. Tomás se rió amargamente. ¿Qué tipo de persona desea tener menos amor en su vida? Un adolescente confundido por mensajes equivocados, respondió Clara gentilmente. No eres el primer nieto que pasa por esto, Tomás. Pero eso no lo hace correcto. Se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Clara entre las suyas. Abuela, sé que tal vez es muy tarde, y sé que tienes esa oportunidad increíble de trabajo con el tío Carlos, pero quiero que sepas que si decides quedarte, si nos das otra oportunidad, esta vez será diferente. Clara estudió el rostro de su nieto, buscando señales de manipulación o promesas vacías, pero lo que vio fue algo que reconocía del niño que había sido: sinceridad absoluta. ¿Qué significa diferente, Tomás? Significa que quiero conocerte realmente, no solo como mi abuela, sino como Clara. Quiero que me cuentes sobre cuando eras joven, sobre tus sueños, sobre los lugares que te gustaría visitar. Quiero presentarte a mis amigos no porque tengas que conocerlos, sino porque estoy orgulloso de ti,
Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Clara, y significa que si hay cosas que quieres hacer, lugares que quieres ir, experiencias que quieres tener, yo quiero ser parte de eso, no como alguien que necesita que lo cuiden, sino como tu nieto que finalmente entiende lo afortunado que es. Antes de que Clara pudiera responder, Patricia apareció en la entrada del anexo. No había tocado la puerta, pero tampoco había entrado sin invitación. Se quedó parada en el umbral, como si estuviera pidiendo permiso para ser parte de la conversación. ¿Puedo entrar?, preguntó. Clara asintió, y Patricia se sentó en la silla frente a ellos. Se veía cansada, pero también más clara de lo que Clara la había visto en meses. Escuché parte de lo que estaban hablando, comenzó Patricia, y tengo mis propias cosas que decir. Respiró profundo antes de continuar. Mamá, durante estos últimos días he estado reflexionando sobre algo que me dijo Carlos. Me dijo que había pasado 15 años arrepintiéndose de haber perdido la relación contigo por orgullo y miedo. Clara permaneció en silencio, sintiendo que finalmente iba a escuchar la verdad que había estado esperando. Me doy cuenta ahora de que yo he estado haciendo algo similar. He estado tan preocupada por ser vista como una madre independiente, por demostrar que podía manejar mi vida sin ayuda, que comencé a ver tu apoyo como una amenaza a mi autoridad en lugar de como un regalo. Patricia se detuvo, luchando con las palabras. Y peor que eso, comencé a enseñarle a Tomás que tu amor era algo de lo que teníamos que protegernos en lugar de algo que debíamos valorar. Tomás miró a su madre con sorpresa. Era la primera vez que Patricia admitía abiertamente su papel en el distanciamiento. Mamá, continuó Patricia, tú criaste sola a una hija que terminó la universidad, que tiene un trabajo estable, que nunca ha tenido problemas serios. Criaste a alguien que a su vez está criando a un hijo bueno y responsable. Y en lugar de ver eso como evidencia de tu sabiduría, lo vi como interferencia. Clara sintió que algo se aliviaba en su pecho, algo que había estado apretado durante meses. No puedo deshacer lo que hice, dijo Patricia con lágrimas en los ojos. No puedo recuperar los meses en que te hice sentir no deseada en tu propia familia, pero puedo prometerte que si me das la oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que sepas lo valiosa que eres para nosotros. Clara las miró a los dos, su hija y su nieto, viendo finalmente no a las personas que la habían lastimado, sino a su familia que había perdido el rumbo pero había encontrado el camino de regreso. ¿Y qué pasa con la oferta de trabajo?, preguntó Clara. Patricia y Tomás intercambiaron una mirada antes de que Patricia respondiera. Mamá, esa decisión es completamente tuya. Si quieres tomar el trabajo, te apoyaremos completamente. Si quieres quedarte, estaremos honrados de tenerte, pero ya no vamos a tomar la decisión por ti, tratándote mal, hasta que no tengas más opción que irte. Clara se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. Hay algo que necesito que entiendan, dijo finalmente. He cambiado durante estos últimos meses. Ya no soy la mujer que acepta migajas de afecto y las llama amor. Ya no soy alguien que define su valor por lo que puede hacer por otros. Patricia y Tomás asintieron. Si me quedo, será porque elijo quedarme, no porque no tenga otras opciones. Y si algo similar vuelve a pasar, no me quedaré esperando años a que las cosas mejoren. ¿Entienden eso? Sí, dijeron ambos al unísono. Clara sonrió, y por primera vez en meses, fue una sonrisa completamente libre de dolor o resentimiento. Entonces esto es lo que vamos a hacer, dijo. Voy a tomar el trabajo con Carlos. Los rostros de Patricia y Tomás se llenaron de alarma. Pero, continuó Clara, solo durante 6 meses. Es un proyecto piloto que me permitirá trabajar medio tiempo desde aquí y viajar ocasionalmente. Será mi manera de recuperar la parte de mí que olvidé durante todos estos años. ¿Y después?, preguntó Tomás. Después, evaluaremos. Veré si ustedes realmente han cambiado. Y ustedes verán si la Clara que regrese después de 6 meses de recordar quién es alguien con quien realmente quieren construir una relación. Patricia se levantó y abrazó a Clara, y por primera vez en meses, el abrazo se sintió completamente genuino. Mamá, susurró, te prometo que cuando regreses, vas a encontrar una familia que te merece. Esa noche, Clara se sentó en su anexo escribiendo en el diario que había empezado durante los días más difíciles de su crisis. Pero en lugar de palabras de dolor y confusión, escribió algo diferente. Hoy aprendí que a veces la justicia no viene como un rayo dramático, sino como un despertar gradual. Aprendí que el perdón es más poderoso cuando viene desde una posición de fuerza, no de debilidad.
y aprendí que nunca es demasiado tarde para recordar quién eres realmente. Pausó, mirando por la ventana hacia la casa principal, donde las luces se encendían en una rutina nocturna que pronto dejaría por 6 meses. Pero lo más importante que aprendí es que a veces es el silencio el que más grita. Mi silencio durante todos esos meses gritó mi dolor hasta que alguien finalmente lo escuchó. Y ahora, mi nueva voz, la voz de una mujer que conoce su valor, está gritando algo completamente diferente, que merezco ser amada, no por lo que puedo dar, sino por quien soy. Cerró el diario y miró su maleta, ya empacada para el vuelo del lunes por la mañana hacia una nueva aventura que la llevaría a redescubrir partes de sí misma que había creído perdidas para siempre. Por primera vez en años, Clara Morales se sintió completamente libre. Libre para elegir, libre para ser valorada, libre para ser ella misma. Y esa libertad, comprendió, era la justicia más completa de todas. Gracias por acompañarme en esta historia que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecemos y encontrar el valor que siempre llevamos dentro. Si llegaste hasta aquí, escribe 9 en los comentarios para que sepa que estuviste conmigo hasta el final. Hasta mañana, con una nueva historia en este mismo canal.